conceptos de gente. Tenemos que recordar que esas son culturas que no han tenido, no estaban en economías de capitalismo como nosotros. Sus conceptos del mundo eran totalmente diferentes. No han tenido mapas, por ejemplo. Cartografía no estaba conocida por ellos. Y que dice Susan Ramírez es, si lees los cronistas, ellos hablan que en los primeros contactos con los incas hablan de personas y no de territorialidad. Un ejemplo es el concepto de el Cusco, que el Cusco no era originalmente un concepto de una ciudad, era uno de los nombres del Inca, de Zapa Inca. Y por los primeros crónicas, los españoles escriben la ciudad del Cusco entendiendo el Inca. Y por eso yo pienso vale la pena pensar en los mochicas, por ejemplo, posiblemente más como grupos que están relacionando, bueno, al medio ambiente por sur, al agua por sur, no necesariamente está en formas de territorio. Por ejemplo, cuando mostramos estos mapas de la costa norte, siempre incluyen áreas del desierto. Pero, ¿quién estaban en control de estas áreas del desierto? Ese era un vacío de personas, ¿no? Los recursos ricos de agua, de tierra y de personas eran en los valles. Y por eso nuestros mapas correctos en la mentalidad de esa gente. ¿Qué piensan ustedes? Gracias. Sí, como dice el doctor, tenemos que pensar diferente los espacios, como se definen. Entonces, volviendo al concepto, digamos, control de espacios o uso de espacios de una forma discontinua, salpicada, ¿no? Y me parece que de alguna forma sí podrían haber concebido mapas, porque de alguna forma también las poblaciones en ese ejercicio de poder sobre espacios tan distantes necesitaban, digamos, conceptualizar el espacio también. Probablemente hayan sido equipos o tejidos, no lo sé, pero un mapa, por ejemplo, es las cuerdas del sistema Seque del Cusco, es una cartografía de algún modo. Ahora, hablando más específicamente sobre el tema del poder, de algún modo el Inca sí estaba personificando un paradigma o un modelo. Y entonces sí, efectivamente, digamos, el espacio, el Cusco mismo, el paisaje mismo, con todas las huacas que estaban a su alrededor, se movían con el Inca a donde viajara. Es decir, el espacio, así no lo podamos entender, pero digamos el espacio, la geografía sagrada, se estaba moviendo. Distancias bastante alejadas, ¿no? El poder estaba viajando con el Inca. Entonces ese ejercicio espacial, digamos, era de algún modo temporal. Ya, digamos, Craig Morris lo había mencionado que tanto Vilcasmumán como Pampa han estado abandonados mucho tiempo. Es decir, quizás hayan sido usados estos sitios para determinados eventos, 1, 2 o 3 eventos, y después estos espacios eran abandonados. El ejercicio territorial se mantenía mientras duraba esa performance, mientras estaba justamente el Inca, mientras estaba dando todos sus actos ceremoniales o rituales, porque estaban justamente realizando encuentros para generar alianzas y vínculos y parentescos, mantener la memoria, y después se esfumaba. Ese espacio ya no era territorio, era, digamos, sí.
Solo se me ocurre que, bueno, volviendo a hablar del término chica, el término como desde lo que se entiende con información histórica para tal solamente que el espacio, como hemos dicho en el corte, es un espacio de personas, el espacio de determinadas personas. Los lugares son relevantes para las personas. No vale la pena pensar en estos llamados centros de poder, centros enredables o templos. Yo creo que utilizando por todos los contenidos occidentales, creo que con el concepto de templo también una cosa parecida. Edificios especializados para funciones ceremoniales. Para algunos quienes hemos trabajado cosas formativas, queda claro que estos centros tipo Cotopaxi, Chavín, Sechín son más que templos. Tienen toda una lógica de esta connotación de mapa, de centralidad, de punto de referencia en el espacio que podría prestar también para estos centros de chica. Es la idea de que por varios siglos se construye así una y otra vez y lo que queda enterrado en nuestro mundo de en términos de territorio. ¿Correcto? Bueno, sobre eso mismo. Sí, pero primero quisiera, por favor, hacer esas acotaciones y después pasamos a la conversación. Muy rápidamente. Recordemos que estamos hablando de cultura material y que esta se interpreta y la interpretación es subjetiva, ¿no? Hay una revista que se llama Selecciones de Reader's Digest. Hay una publicación de la década del 70 muy interesante que hace una parodia del trabajo del arqueólogo. Unos arqueólogos del futuro excavan una casa del año 70 y encuentran, entre otras cosas, la tapa de un water, no la de arriba, sino la de en medio, la que tiene forma de rosca. Y la interpretan como un collar. Incluso hacen una reconstrucción de una persona con la tapa del water colgada en el cuello. ¿A qué voy con esto? A que estamos hablando de cultura material y la interpretación está cargada de mucha subjetividad y ese es un riesgo que siempre vamos a tener en la arqueología. En especial en una arqueología en donde no contamos o muy poca contamos con la fuente escrita. Entonces hay que entender que este tipo de ejercicio del debate no es una pelea, sino es una confrontación de ideas que nos van a acercar dentro de nuestro idealismo arqueológico a la verdad, a conocer el comportamiento de estas sociedades del pasado. Había una pregunta en el aire, una de las tantas preguntas en el aire para no extenderme mucho sobre, ¿es realmente la señora de Cao gobernante? Porque ese es el tema central de esta reunión. Para Réulo, eso es irrefutable, ¿no? La presencia de estos emblemas es definitivo. Sin embargo, Arabel, de una manera muy sutil, nos ha soltado una imagen iconográfica de esta hierogamia, es decir, esta cópula entre una divinidad y una mujer, y ella nos hace ver un poco la posición de los elementos masculinos, que son los emblemas de poder en este entierro, separados de la señora por una tela. ¿Qué nos está queriendo decir con esto, entonces? De que la señora se está enterrando con los emblemas del marido y por lo tanto no es una gobernante. Esa es también una posibilidad de interpretación que creo se debería manejar como hipótesis alternativa. Segundo, se ha hablado sobre el tema de territorio, ¿no? Más que territorialidad, que es una consecuencia del uso del territorio, hay que entender que el territorio es un espacio geográfico
que está siendo utilizado por un grupo social específico en donde habita, construye, controla de manera más o menos exclusiva a través, de, entre otras cosas, del poder, y que los arqueólogos somos capaces de identificar a través de la cultura material. No hay otra, ¿no? Y señalaba como una de las características esto de la discontinuidad. Y esto es algo que, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de excavar Huaca de las Estrellas, que es una huaquita chiquita que está en medio de la campiña de Moche. Y ahí, por ejemplo, hemos encontrado evidencias de ocupación salinar, gallinazo, chimú. Y no hay nada Moche. Lo cual resulta a priori sumamente extraño, porque estás a 1000 metros de las Huacas del Sol y de la Luna. ¿Por qué? Y entonces una hipótesis, una propuesta interpretativa es que justamente se debe a esta discontinuidad de los territorios, en los cuales, por ejemplo, alianzas, existen territorios fuera del núcleo territorial, ¿no? Y también, bueno, creo que básicamente esos son los dos puntos cruciales que he podido rescatar de estas 12, para no demorarme mucho, y pasamos a las preguntas en todo caso. Bueno, yo quería hacer una pregunta justo sobre el tema del espacio, ¿no?, y el territorio. El profesor Quilter ha explicado muy bien que la tradición occidental es distinta, ¿no es cierto? En la tradición occidental, la organización del espacio, de la soberanía absoluta, rige en la delimitación del territorio, ¿no es cierto? Yo ejerzo poder sobre ese territorio, me organizo, doy mis normas y el que no cumple, pues lo sanciono. Y por aquí no pasa nadie. En cambio, en lo que nos explica el doctor Pinto, es distinto, ¿no es cierto? Aquí tenemos un control del espacio que puede ser temporal, ¿no es cierto? Hay diferentes modos de control de ese territorio. Lo que no entiendo es cómo se organiza políticamente, cuál es la respuesta política, digamos, a esta organización, a esta soberanía que no es absoluta, ¿no?, que es aparentemente compartida, que tiene que ser compartida porque otros van a pasar encima de ese territorio, ¿no es cierto? ¿Y cómo pueden pasar encima de ese territorio? ¿Y cuál es el sistema político administrativo que permite que pase encima de ese territorio que es gobernado por no sé quién, bajo qué normas, ¿no es cierto? Que es una forma distinta de la concepción política occidental tradicional, ¿no? ¿Cómo es que se da esta organización política administrativa, o cómo se conceptualiza? Esa es mi pregunta. Bueno, siguiendo la línea de lo que hemos estado mencionando, me parece que no necesariamente hay normas, ¿no?, sino son acuerdos o negociaciones en los espacios, ¿no? No necesariamente son cosas muy estrictas, y en general, digamos, puede haber formas, digamos, muchas formas de ejercer la territorialidad. El espacio siempre va a estar, ¿no? Y es discontinuo, es decir, son espacios compartidos, porque no existe, digamos, esas categorías o sería difícil pensar en categorías o conceptos como soberanía, ¿no?, que ya muchos geógrafos o filósofos lo han pensado, ¿no? Apaduray también, ¿no? El tema de la soberanía no necesariamente es ejercer una soberanía en el sentido como la entendemos nosotros. De algún modo no existía esa noción de propiedad fija sobre el espacio. Los espacios podían ser, vuelvo a decirlo, negociados, compartidos, y muchas veces dejados de usar en algunos casos, ¿no? Entonces era una forma diferente de entender esto, ¿no? Sí, quisiera acotar. Bueno, ya. Jeff nos ha propuesto una idea bien interesante, pero hay otra de las mismas fuentes, que no es Susan Ramírez. Buscamos a Rostorowski. Entonces, para poner figuras con figuras, femeninas también a las dos, es que María Rostorowski presenta
en muchos de sus trabajos temas de territorialidad y debate y conflicto. Inclusive hay documentos que María Rostrovsky indica que los indígenas traían en arcilla o en tela pintados sus territorios para definir sus propiedades. Entonces, hay dos informaciones que cuando los arqueólogos queremos, cogemos de una, y cuando no queremos, cogemos de la otra. Y otro tema que eso hay que decirlo con toda franqueza, o sea, creo que los puntos de vista que tenemos son válidos en la medida de las fuentes que uno utiliza. Fuera de esos, vamos a tener vacíos. Si no somos conscientes de esos, sabemos que estamos caminando en flojo. Y la otra cosa sobre el problema de la territorialidad, cómo se enfoca, o sea, quiere presentar, no es el territorio de nación que nace en el siglo XIX en Europa, recién ahí. Antes no existía tampoco en Europa. Entonces, cuando queremos ver las sociedades andinas, comparémoslas más o menos con aquellas sociedades con el mismo nivel de desarrollo en otras partes del mundo y veremos qué somos y hasta dónde hemos llegado y en qué pasos íbamos cuando se truncó nuestra evolución autónoma. Buenas tardes. El que les habla es formado en física. Entonces estoy un poco, digamos, que apoyo a la arqueología con las técnicas que en la Universidad de San Marcos dominamos. Y yo quisiera comentar algunas cosas, ¿no? Se ha dicho. Cuando conversé o fui a visitar Punturhuasi, conversé con el profesor Unque, él no me hablaba de las plataformas, las tumbas, y me decía lo siguiente: se enterraba acá porque venían de la costa buscando el agua, allá arriba a 3.000 metros, Punturhuasi, por ejemplo. Cuando también vemos que los objetos de oro de Cupisniqui y Punturhuasi casi eran el 90%, eran puro oro, y comparamos con la escasez de oro, ahí viene la evolución metalúrgica. Comparamos con los objetos ahora de Citán, Zipán, podemos ver que los metalurgistas de Cacao son una cosa impresionante. También hay que hablar también correctamente sobre el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño siempre va a ocurrir. El problema son las intensidades. Ese es el problema. Hay un fenómeno del Niño que llega, pues podrá llegar en las aguas calientes hasta Piura, no llega hasta Chicama. Pero hay eventos como en este último que se suceden cada 90 años que son una cosa impactantes o que fue impactante. Por lo tanto, ante esa eventualidad, la gente tiene que irse a otro sitio. Porque yo cuando he ido acá al Museo de Cao y he ido a la playa, y están los pescadores, pongo mi pie, el agua fría. Pero cuando llega el fenómeno del Niño intenso, usted entra y el agua es tibia, agua caliente. Entonces, por eso que los pescadores dirán, acá está el demonio, el brujo, no sé quién más, está el dios Ñailán, todo eso, por eso es que vienen las ofrendas. Por lo tanto, en este tipo de eventos, yo me imagino pues que en un momento la gente está en un sitio, después se van a otro sitio y así sucesivamente. Porque los eventos climáticos aquí en la costa del Perú, recuerden que tenemos la corriente del Niño y tenemos la corriente de Humboldt, agua fría, y tenemos también las urgencias. Porque las urgencias traen el alimento de abajo hacia arriba, por eso es un mar, la parte nuestra, muy rico en pescado. Pero cuando viene el agua caliente, todo eso se va hacia el sur. Pero también nos dejan traer también otro tipo de pescado, que eso uno tiene que acostumbrarse. Y hay que recordar también que en los Estados Unidos y Canadá también hay un tipo de, por decir, de cebú, no sé qué, ¿cómo se llama? Que viajan, suben la noche, todo eso ya está con el satélite, lo han descubierto. La manada va, no sabiendo que viene el frío, se va al otro lado, cruzan, ¿no es cierto? Y así también hemos sido probablemente en esta zona de Moche. Ir buscando los momentos en que en un sitio está lloviendo demasiado y en otro sitio no. Y ahí el problema de la territorialidad, no sé cómo entenderlo, porque siempre la parte física tiene que ser con los materiales, ¿no es cierto?
Los materiales también son importantes en las construcciones, en la pintura, en los pigmentos, en las aleaciones. Si no le ponemos en la arqueología información sobre materiales, también estamos dejando de lado algunos datos. Gracias. Tengo un comentario adicional sobre el tema de territorialidad. Un ejemplo, más bien. No voy a traer un caso etnográfico. Voy a hablar de Huanchaco, ¿no? Creo que nos hemos olvidado en esta discusión la parte básica que todos los arqueólogos hemos estudiado aquí, que hablamos mucho al interno, que es la teoría marxista, ¿no? Y creo que partimos del supuesto, ¿no?, que muchas veces territorio está asociado a la explotación de ciertos medios, ¿no? Entonces, si parcializásemos la sociedad moche, digamos, en agricultores y pescadores, partir de algo muy básico y elemental. En el caso de los pescadores de Huanchaco es interesante cómo ellos han territorializado su mar, no estoy hablando del mar, ¿eh? Han territorializado su mar por grupos familiares. Pero es un territorio que al principio yo pensé que estaba organizado de sur a norte, y aquí viene otro tema que de repente le interesa a Arabel. Para un pescador huanchaquero y para muchas personas de la costa norte, para ellos el sur le llaman arriba y el norte le dicen abajo. ¿Por qué? Porque como la corriente normalmente de Humboldt fluye de sur a norte, entonces ellos interpretan como un río que está avanzando de arriba y que está fluyendo hacia abajo, ¿ya? Y la parte de arriba la están asociando, o sea, el sur arriba está asociado a elementos masculinos, montañas, etcétera, y la parte de abajo, ¿no es cierto?, con elementos femeninos. Pero bueno, el punto es que parcelan el mar. Cada familia tiene un sector, pero discontinuo, que está íntimamente ligado con puntos de referencia en tierra. Y en esos puntos de referencia de tierra, ¿no?, llamémosle coincidencia, es donde están los sitios arqueológicos que actualmente nosotros estamos trabajando. La parte interesante está en que, a pesar de existir sectores específicos de pesca que hasta el día de hoy, estos pescadores son motivos de pleitos entre ellos, que metiste mi red, que sacaste mi red, que por qué te acercaste, que la marea jaló el muerto le llaman al piedrón que hunden para poder soportar la red, ¿no? Aparte de todo eso, tienen áreas comunes. Hay un área en el mar que ellos le llaman el tablazo, ¿no?, que es un área que está casi frente al muelle, que es donde ellos pescan en conjunto, ¿no? Si nosotros hiciésemos un ejercicio posiblemente erróneo, pero podríamos aplicar esos mismos conceptos en la zona de tierra, los agricultores, y hay muchos ejemplos de eso. Creo que algo que no hemos leído mucho las personas que trabajan la arqueología moche es, por ejemplo, la etnografía de José Sabogal, ¿no? Hay excelentes trabajos que ha publicado sobre justamente el Valle de Chicama, ¿no? Él pasó varios años trabajando ahí, y él habla de la territorialidad que existía en la comunidad de Santiago de Cao, donde el concepto es muy similar, pero está ordenado a partir de la acequia, ¿no es cierto?, que parte de este puquio que se llama, el nombre es medio gracioso, no se van a reír, pero es pongochongo, ¿no es cierto? Así se llama el puquio, de donde parte, ¿no es cierto?, y se distribuían las aguas hasta que la empresa azucarera pues destrozó eso y ya todo se cortó, pero está muy bien explicado por Sabogal, ¿no? Y entonces eso es casi similar. Lo que pasa es que nunca nos hemos sentado a juntar los datos con lo que habla también Patricia Nesserli, ¿no es cierto?, de la territorialidad a partir de la explotación y la distribución de las acequias que organizaban el espacio, ¿no? Entonces, si estamos hablando que Moche ya tiene una cierta organización en torno a la agricultura, entonces esos son conceptos básicos que no tendremos escritura, no tendremos mapas. Ahora sí, muy agradecidos a los expositores, a nuestro moderador. Un aplauso. Es la 1:20, los esperamos de vuelta a las 2:30 en punto. Muchísimas gracias.